El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble-treating irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, hombre, gracias. Mira, oye, ¿qué pasaría si nos dijeran que muchos de los titulares de prensa, de los videos que nos muestran las noticias que vemos en la televisión, son hechos no para informarnos, sino para manipularnos, para moldearnos, para hacernos creer algo que no es? ¿Qué pasaría? No, pues nos dirían que somos unos conspiranoicos, que no, que la libertad de prensa y que la autonomía y todo eso. Pero el problema es que no. La verdad es que parecen libreteados, ahí vimos. Sí, yo quise traer esto. Bueno, bienvenidos a todos. Qué rico tenerlos nuevamente con nosotros. Para los que son nuevos, Disertum Ex es un espacio que creamos, bueno, ya vamos sumando tiempo, Rami, para defender la verdad, para exponer la mentira, para brindar de pronto algunos elementos y poderle hacerle frente a toda esta confusión que nos rodea en el día de hoy. Para eso es Disertum Ex. Y hemos venido con Rami, que está en Colombia, en Medellín, Colombia. Yo estoy en Texas, en Estados Unidos, desde hace varios episodios, comentando diferentes aspectos y diferentes elementos de lo que llamamos las mentiras, la exposición de las mentiras o la institucionalización de las mentiras, cómo nos engañan. Y hemos cubierto diferentes aspectos, temas políticos, temas de los jueces, temas del orden internacional. Y hoy queremos abordar uno muy en particular que llega al corazón mucho de la gente. Incluso yo aquí, Rami, no sé que en algún momento yo le hice algún comentario a alguien que íbamos a tratar un episodio sobre los medios y alguien me decía, pero ¿para qué si ya todo el mundo sabe? Ya todo el mundo sabe que los medios son mentirosos y la verdad es que no es así. Yo conozco mucha gente, tristemente, que sigue confiada, creyendo ciegamente en los medios de comunicación. Alguien en Estados Unidos trató de hacer como una encuesta en algún momento y lograba decir que más o menos entre el 40 y 42% todavía de las personas todavía creen en los medios de comunicación. Y eso es una cifra muy alta, Rami. Desde luego es muy alto porque es que los medios han demostrado una y otra vez que lo que buscan antes que informar es manipular. Eso lo sabíamos nosotros en los 80s y 90s y era que el cuarto poder eran los medios de comunicación. Sin embargo, ellos tenían muy claro ya en esa época que la mentira era su principal cáncer, era su principal enemigo, porque sí podían realmente manipular la opinión pública, pero nunca se salieron de la verdad, del marco de la verdad. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos 10 años para acá es precisamente los medios atentando contra sí mismos. Y entonces están volviéndose unos lugares de adoctrinamiento, unos lugares de propaganda, que finalmente por eso es que los tienen hoy en este programa, porque son unos vehículos de imposición de las ideologías verdaderamente, renunciando de esa manera a su esencia, a su razón de ser. Muy bien, y es tan importante el tema de los medios de comunicación que hay una noticia que salió el año pasado muy preocupante, y es que ya hablamos en otro episodio de esto. George Soros compró 250 estaciones de radio de habla hispana en los Estados Unidos. ¿Con qué propósito? Ya uno se imaginará cuál es el propósito. Estamos ante un enemigo muy grande
Rami, y hay otra reflexión que yo hago ahí, sobre todo frente al tema de los medios, antes de hablar un poco de qué se trataba este primer video que acabamos de mostrar. Y es que de alguna manera a uno le duele mucho más cuando el mal proviene de alguien que en teoría uno debiera tenerle toda la confianza, como porque es tan doloroso, por ejemplo, que un profesor abuse de un niño o un sacerdote o un juez, porque es que un juez, uno espera de un juez casi que a ojo cerrado, usted está ahí es para administrar justicia, no para imponer una ideología o para favorecer a una de las partes sin justa razón. Pues con los periodistas pasa un poco lo mismo. Uno quisiera creer en ellos porque a uno le enseñaron como esa figura de la neutralidad en la información. Ellos están aquí para informar neutralmente sobre los hechos. Sin embargo, es un despertar que, bueno, en el caso tuyo y mío, tuvimos hace mucho tiempo, yo desde hace bastante tiempo, se da uno cuenta y empieza uno a analizar que los medios tienen una agenda muy clara, pero como tú bien decías, por lo menos en una época ellos se cuidaban mucho y presentaban esa agenda como una opinión mala o lo que fuera, pero era una opinión del medio. Hoy en día ya no, hoy en día presentan las noticias, pero no solamente la presentan como si fueran la verdad, sino que cuando los descubren y les dicen, no, ustedes cometieron una mentira, no les importa. Vamos a ver hoy casos donde hay demandas incluso de por medio, donde hay lo que llaman acá settlement, es decir, donde hay un acuerdo entre las partes, la afectada por culpa de un medio y o sea, prefieren pagar los 20 o 30 o 50 millones de dólares que les obligan a pagar, pero ni siquiera piden públicamente perdón o dicen, miren, en esta noticia nos equivocamos. No, ya no les importa. Entonces ya estamos en presencia no de un medio de comunicación que se equivoca, sino que es perverso. En sí mismo se ha convertido en un sujeto de perversión. Y esto es muy curioso porque, digamos, cobra mucha mayor atención o razón las palabras de Donald Trump en el 2016. Es que en el 2016 Donald Trump les dijo a ellos, no, ustedes producen fake news, a ustedes no. Él no simplemente les dijo eso. Les dio una frase que los calificó y que ha sido la espada en el corazón de los medios de comunicación. Y desde ese entonces no se han podido recuperar. Los llamó, ustedes son el enemigo de la gente. The enemy of the people. ¿Ustedes quieren saber quién es el verdadero enemigo de la gente, del pueblo americano? Los medios de comunicación. Y los pobres tipos han tenido que lidiar durante 9 años con este calificativo deshonroso, pero cierto. Son enemigos de la gente, enemigos. Tienen una agenda y no les importa decir lo que sea con tal de mantener esa agenda. Este primer ejemplo que pusimos, este primer video fue, digamos, uno de los, hay muchísimos. Para este episodio, el Rami y yo pudimos haber presentado cualquier cantidad, pero quisimos escoger este porque, digamos, tiene muchos elementos donde demuestra de lo que estamos hablando. Resulta que una persona en el 2018 se dio cuenta que en las 2 o 3 o 4 estaciones de noticias que vio en el día había escuchado lo mismo. Y yo decía, pero esto esto es una repetición, pero un momento, esto lo dijo ABC, ahora lo estoy escuchando en CBS o en NBC o el que sea, el canal que sea, no importa. Y se puso esa persona a hacer una investigación y logró descubrir que 250 estaciones aproximadamente repitieron el mismo script, las mismas palabras, con las mismas frases, con las mismas entonaciones, y logró hacer ese collage y ese video donde coordinadamente va mostrando que ellos van diciendo lo mismo. Ese es el caso que se conoce como el Sinclair Case, que hace parte de Sinclair Broadcast Group, que es un grupo que asocia, digamos, a una cantidad de estaciones famosas acá de televisión, y donde lo que hizo fue demostrar que ellos recibían un guión, digamos, centralizado, y desató una ola de críticas y de protestas sobre la manipulación mediática. Y uno podría, digamos que ese episodio terminó de abrir mucho más los ojos a millones de norteamericanos, pero uno todavía se hace la misma pregunta, Rami, y es ¿cuántos otros guiones circulan sin que nosotros lo sepamos? ¿Cuántos medios se presentan como independientes?
pero simplemente están repitiendo lo que llaman acá los talking points del día. En las salas de redacción se reúnen. ¿Quién se reúne? ¿En dónde se reúne? Los dueños de los grandes medios. ¿En qué lugar del mundo? ¿En qué torre? ¿En Nueva York o en Londres? Vanguard y BlackRock, que son esos grandes inversionistas, que son los dueños de esas 5 o 6, ¿no? Comcast o Comcast, Trump lo llama Concast, o Paramount o News Corp, o todos esos dueños de los grandes medios en el mundo, que es como si ellos fijaran unos talking points y los repartieran, y son los talking points que todos los medios de comunicación van a repetir dentro de todo el mundo. Y uno diría, bueno, pero eso pasa a nivel de esas grandes cadenas americanas. Pero si uno se pone a pensar, Rami, todos los medios de comunicación, los nuestros, los colombianos, todas esas noticias las toman de los mismos canales, de la AP, de Reuters, y AP y Reuters son de los peorcitos que existen en cuanto a medios de comunicación. Los han agarrado. Hemos dicho, hoy estamos en una época extraordinaria. Yo siempre digo que desde que Elon Musk compró Twitter y lo convirtió en X, estamos felices porque todas estas cosas se han venido a saber muchísimo después, precisamente a partir de esa compra, porque él ha venido mostrando la cantidad de trampas de todos estos medios de comunicación. De modo que el caso Sinclair es simplemente como una abrebocas para decirle a nuestros oyentes que vamos a hablar hoy de eso, de la estafa en la que se han convertido los grandes medios, Rami. Pues además del caso Sinclair, que es muy evidente, también hay ya en Estados Unidos la ventaja es que todo se estudia y todo se puede medir y todo se puede contar. Resulta que hay un estudio que evaluó las publicaciones en medios, es decir, las noticias que aparecieron del 2016 al 2022 en Estados Unidos, y descubre que el 92% de sus contenidos noticiosos eran en contra de Trump, ¿sí? Imagínate tú, si no será un guión, cuando en un periodo de tiempo el 92% de las noticias, eso es que ahí las cifras inmediatamente muestran que hay un desequilibrio evidente en esa neutralidad informativa de la que hablábamos, porque claro, uno puede decir y hacer énfasis en los errores de un político o del otro, pero ya cuando es el 92% de lo que uno produce como medio de comunicación en contra de un candidato, ahí ya no está produciendo noticias, ahí claramente está interfiriendo con unas elecciones, ahí ya lo que se presenta como noticia no es nada distinto a su opinión editorial, que además, como tú bien lo dices, si uno se pone a mirar quién tiene el dinero detrás, no es una opinión editorial independiente. Son los mismos 3 personajes que se ponen de acuerdo para tener una misma opinión editorial porque es del interés de ellos que quede uno u otro candidato. Y ahí es donde empieza uno a hilar mucho más despacio, pero con mayor precisión, y se da cuenta de que todo este fenómeno del secuestro ideológico de los medios ya no es una conspiración, es una realidad. Y las víctimas somos nosotros. Qué buen punto que tratas. Yo creo que yo vi ese estudio, han sacado varios y muestran simplemente que hay un desbalanceo completo frente al Orange Man Bad y por eso tanta gente lo detesta. Incluso eso ha ido mucho en el exterior, donde uno habla con amigos de otras partes, pero ese tipo es malo, ¿verdad? Y es un poco uno lo que ve como el lavado de cerebro que hay. Pero mira que es también gráficamente. Yo me acuerdo que a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve en la Procuraduría, porque los medios en Colombia le daban durísimo al procurador de la época, claro, porque era un procurador ejemplar, serio, católico, conservador. Y a los medios les daba rabia que él se opusiera a toda esa cantidad de cosas que había, incluyendo al actual presidente, que fue uno de los, digamos, el dolor de cabeza del entonces alcalde de Bogotá. Fue sancionado, o el actual presidente por la Procuraduría de esa época. Por el procurador de la época. Entonces, y yo recuerdo, claro, un alma pura de la academia que fue a trabajar un tiempo a la Procuraduría como yo, y yo empiezo a ver que todos los días en el periódico aparecía una foto o cada 2 días una foto de Alejandro Ordóñez, del procurador, con una pose o con una mala cara. Es decir, gráficamente, como que él podría estar diciendo, acabo de descubrir la cura del cáncer, y lo mostraban haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, estoy tratando como de
de generar el picture de lo que yo veía. A un tipo malhumorado, a un tipo mala cara, a un tipo con una expresión facial terrible, independientemente de la noticia. Entonces yo me fui para donde el jefe de prensa un día, o que me lo encontré, no es que me haya ido por esto ni nada, sino que me lo encuentro un día y le hago ese comentario: óyeme, tú que sabes si eres experto en esto, cuéntame por qué a Alejandro Ordóñez, al procurador, lo presentan así siempre, haciendo mala cara. Te estoy hablando del periódico El Tiempo, o de la revista Semana. El Espectador ni se diga, claro. No, ni se diga. Y claro, y él me explicó, y fue, digamos, pues esto fue año 2013 o 2012, donde me abre un poco los ojos y me dice: no, es que la agenda es de tal forma que incluso para las buenas noticias buscan atenuarla, tienen que dar la noticia. Si hay algo bueno que hizo, tienen que darla, estaría mal si no la dan, pero aprovechan y mandan una foto mala. Y yo desde ahí ya me quedé con esta impresión, y cada vez que yo veo algún medio acá, pasa exactamente con los políticos que no son del gusto de los medios de comunicación. Bueno, siquiera no somos famosos, porque a mí sí todas mis fotos son malas. Buen punto, Rami. Bueno, de todas maneras, yo pienso que los medios de comunicación, se han encargado, digamos, de blindar el poder, incluso de blindar delincuentes. Yo, dentro de los ejemplos que yo tengo, les voy a mostrar uno que ya voy a hablar de él, que es una cosa gravísima, que uno podría decir: no, pero eso es para favorecer a un candidato, o es un tema electoral. No, es mucho más profundo que eso. Y digamos que en lugar de representar diversas voces, los medios lo que se han dedicado fue a perseguir el disenso. Uno de los pilares de nuestra conversación acá de Disertum Ex, disertar, es opinar, hablar sobre los diferentes temas, independientemente que pensemos distintos. Por eso nosotros a nuestros oyentes siempre, o a nuestros televidentes, los invitamos a eso, a que discrepen de nosotros, a que nos comenten o nos hagan sus comentarios independientemente de lo que ellos crean o no crean. Sí, eso no importa, eso es secundario. Y yo creo que esa es una actitud que deberíamos buscar en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación. Lo había hablado yo, por ejemplo, en el caso de los profesores, la importancia de la libertad de expresión y la libertad de cátedra, pero en los medios se ha convertido como en una agenda. Hoy una gran oyente de este programa me escribió un mensajito en la tarde y me decía: doctor Mora, ¿usted ya vio el episodio de Oliver, de este periodista famoso, creo que es inglés, pero que vive acá en Estados Unidos, que es de esos típicos talking points de por la noche, talking shows, donde se dedican a echar chistes y a burlarse de la gente? Bueno, la agarró contra Alliance Defending Freedom y contra Dios. Hay una parte en el episodio que es grotesco, no lo pude, digamos, traer, primero porque es muy largo, y segundo, pues porque está en todo en inglés y perderíamos de pronto mucho tiempo, pero lo que alcancé a ver es grotesco. Claro, es un tipo ardido, ¿no? Que tiene un público que yo creo que le levantan el avisito de laugh, ¿no? Sonrían, rían, y todos sacan la carcajada, si es que no son pregrabadas, y se hacen los chistosos. Entonces son chistes, ¿no? Contra Dios. Por ejemplo, de Dios dice que Dios estaba medio encocainado cuando creó cuando hizo la creación, porque es que ¿cómo es posible que uno en 6 días pueda crear el mundo? El tipo estaba high, o sea, de ese estilo, y todo el público muerto de la risa y cosas así, pero se la agarra en contra de Alliance Defending Freedom, que es este grupo muy afamado de abogados que son muy queridos por mí, que yo soy muy cercano, o digamos, tengo muchos amigos allí que se han dedicado pro bono a defender muchas de nuestras causas dignas, como la libertad de expresión, como la libertad religiosa, como el derecho a la vida, etcétera, etcétera, contra todos estos persecutores. Y como les ha ido también ante la Corte Suprema de Justicia y en muchos casos federales, pues el tipo, yo no sé por qué hoy está completamente ardido contra Alliance Defending Freedom y contra otro grupo, y le dedica todo un capítulo entero de su programa a atacarlos. Yo sé por qué es, porque pues ya la Corte tomó la decisión en uno de esos casos, que digamos que el anuncio, la Corte acaba en junio 30, acaba sesión ordinaria, o sea, de aquí a un mes y medio o un mes o 20 días, ya tenemos que saber ese caso, el caso que es un caso relativo a la educación de los papás y a un colegio privado, un charter school. Entonces están furiosos porque Alliance Defending Freedom está, digamos, ganando los casos. Y eso es lo que estamos viendo con todos estos medios. Estos medios, desafortunadamente, pues lo que hacen es
moldear o intentar moldear la opinión. Ok. Y nunca se retractan. Ojo, ese es otro punto que vamos a ver. Entonces, Rami, no sé si quieras que pasemos ya a exponer un poco los casos que tenemos preparados. Voy a empezar con el mío rápidamente. El primer caso, que es gravísimo, es el caso de Hunter Biden. Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. Resulta que este caso es bien importante porque ocurre a un mes de las elecciones presidenciales del 2020. Cuando Donald Trump dice que a él se le robaron las elecciones, él dice, entre otras cosas, por muchas cosas oscuras que pasaron en el día de las elecciones, en las votaciones, porque votaron mucha gente muerta, mucha gente votó 20, 25 veces. Hay muchos temas de eso, pero también se refiere a esto, a este fenómeno específico, por una especie de colusión entre el gobierno y los medios de comunicación para tapar una noticia que fue a la postre gravísima y a la postre cierta. Pues resulta que más o menos yo no sé si es el 20 o el 14 de octubre, o sea, a pocos días de las elecciones, el New York Post, que es este diario que estamos viendo acá, ojo, este es el segundo periódico más antiguo de los Estados Unidos. Este es un periódico no cualquiera, este es un periódico supremamente conocido, reconocido e importante. Saca una noticia en la que dice que logró obtener copia o conocimiento del famoso computador de Hunter Biden, donde está no solamente una cantidad de emails que muestran la cantidad de crímenes que eventualmente o que supuestamente cometió este señor utilizando la influencia que tiene como hijo del presidente, sino además una cantidad de fotografías muy perjudiciales para él por un tema de eventual o posibles delitos sexuales que hubiese cometido. Hay una fundación que se llama la fundación, bueno, se me escapa el nombre ahora, algo con Polo, Marco Polo, la fundación Marco Polo. Se volvió muy famosa después porque ella logra también un acceso a ese computador y hace una especie de compendio grandísimo de todos los delitos que encuentra en ese computador y le envía una copia de ese reporte a todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, es un computador gravísimo lo que hay ahí. Y resulta que apenas sale la noticia en el New York Post, inmediatamente, a instancias, me imagino que del gobierno, estamos a un mes de las elecciones, Donald Trump es presidente en ese momento, pero el candidato opositor es Joseph Biden. Le comprometería muchísimo en sus aspiraciones presidenciales. Y de una empiezan todos los medios de comunicación, CNN, MSNBC, el New York Times, el Washington Post, los grandes, los conocidos, empiezan a ignorar, a minimizar la historia o simplemente a decir que es una historia creada por una desinformación rusa. Es decir, que fueron los rusos los que se encargaron de difundir esta información completamente falsa. Claro, el tema es muy escandaloso. A los pocos días aparecen 51 exfuncionarios de inteligencia de la CIA, de la NSA y de todo esa, ¿no?, del aparato de inteligencia de los Estados Unidos, que es enorme, donde firman 51 de ellos, firman una carta diciendo que efectivamente esa historia tenía todas las señales de ser desinformación rusa. Y New York Post se defendió hasta más no podría decir, no es cierto, yo tengo todos los elementos para afirmar de que esto no es una desinformación rusa, pero antes de que le dejaran hablar, fue inmediatamente sancionado y censurado por Twitter, por Facebook y por diferentes canales donde le prohibieron. Imagínate esto, a un medio de comunicación le prohíben expresar su noticia o manifestar o publicar su noticia porque supuestamente no está verificada. Fue escandaloso, Rami. Y lo más chistoso de todo es que unos meses después, claro, ellos aprovechan todo el New York Post a sacar, ¿no?, a decir cómo nos están censurando
Y aquí en Estados Unidos, el país de la libertad, no es tal. Nos están censurando. Nosotros nos dimos cuenta mucho de todo esto. Todos sabíamos que el laptop era real. Y viene después, el New York Times y el Washington Post reconocen, fíjate, 2 años después, que la laptop era real. Y el FBI ya después sale y dice, sí, no era desinformación rusa, era algo, no, era verdadero. Y claro, entonces ya el New York Post, ya en el 2022, da cuenta de eso. Entonces dice, como vemos aquí, todo lo que las noticias, ¿no? Nos permiten publicar ahora son las noticias que están de acuerdo con este gobierno. Una vez ya Biden fue elegido presidente. Entonces ya no hay problema. Cuando Elon Musk compra Twitter, otra de las cosas que yo alguna vez la mencioné acá fueron los Twitter Files. Los Twitter Files fueron sensacionales porque él se lo entrega a 2 periodistas independientes y le dice a esos periodistas, hágame un estudio de esto, de todo esto que hay acá, porque yo quiero saber, porque aquí me huele a muerto. Aquí hay Twitter, él decía que Twitter era como una escena criminal, como un cuarto de una escena de crimen, sí. Una escena de crímenes, y entonces va y le dice a estos 2 que les entrega toda la información interna de los correos y saca a Elon Musk en los Twitter Files como el gobierno con Twitter y con otros medios de comunicación comenzaron a hacer esa campaña masiva de desinformación y de bajarse a la gente que no estuviera de acuerdo con ellos. Por eso uno no se extraña que se hubieran bajado desde Donald Trump, que ya no pudo volver a postear en Twitter, sino todas las cuentas de los conservadores, incluso en este canal que nosotros grabamos también, todos fueron echados. Fue una cosa brutal. En Twitter nadie podía decir absolutamente nada porque de inmediato le ponían un red flag o de inmediato a la segunda vez o tercera vez, expulsado o su cuenta se la devolvemos dentro de 24 horas. Y si a las 24 horas usted volvía a poner a decir algo similar, quedaba definitivamente ya descartado. Fue una cosa, mira, terrible. Pero bueno, este es uno de los ejemplos más vergonzosos porque influye en la campaña electoral, pero no solo eso, Rami, porque muchas veces la gente se queda en eso. Trump perdió porque por los medios, porque claro, eso era un tema electoral. A ver, esto es un tema mucho más complicado, esto es un tema criminal. Ok, aquí estamos hablando del hijo del presidente de Estados Unidos en países enemigos de Estados Unidos. Enemigos de Estados Unidos, donde participaba él, quién sabe con qué cosas. De manera que el tema aquí me parece que es uno de los lunares más oscuros en toda la historia de los medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, Rami. Ese era mi primer ejemplo, que me parece que es digno de ponerlo como uno de los primeros, justamente por eso. Así es, así es. Y yo quería traer nuestro famoso caso, que es demasiado bueno y hay mucha tela para cortar, que es el del COVID, pero en particular este fenómeno del surgimiento del COVID. Lo primero que vimos todos era que era una sopa de murciélago por allá en la China que alguien se comió y entonces el COVID, que era una enfermedad del murciélago, se le prendió a una persona por allá en Wuhan en un mercado público allá en la China. Y con eso nos empezaron a entretener hasta que empezaron a ver personas serias diciendo no, esto no nos suena. Uno de estos personajes que realmente fue valiente al decir eso fue este señor, el anterior director, no, perdón, espérame. ¿No será este que está? Okay. El anterior director del Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el Center for Disease Control en Estados Unidos, en el 2021 se atrevió a decir que él veía que el virus venía desde un laboratorio en la China. Y resulta que esa narrativa no coincidía con la narrativa oficial en ese momento del gobierno de Biden. ¿Y cuál fue esa narrativa? Pues esa narrativa la lideraba este señor que a mí me parece una de las personas más nefastas que han existido a nivel internacional recientemente, que es este señor Fauci,
Y sale inmediatamente Fauci, aquí lo vemos en una entrevista, en un cara a cara con el anterior director del CDC, y dice, no, esto es mentira, eso es una teoría de conspiración, que era la famosa frasecita con la que señalaban a todos los contrarios. Esto es una teoría de conspiración porque es imposible que en un laboratorio hubieran hecho un virus que se adapta tan bien a la biología y a la fisiología del ser humano para poderse transmitir a las tasas que se transmite con los efectos que eso tiene. Que era una discusión parecida entre personas letradas, entre científicos, pero si uno se da cuenta, en realidad lo que estaba diciendo Fauci no es que había una prueba de que no, sino que por una razón que él se inventó, entonces lo que decía el experto sí y de muchos años del CDC era mentira. Y entonces con eso nos tuvieron machacados a él, sobre todo, lo tuvieron bastante cancelado, lo sacaron del todo de la comunidad científica americana, hasta que finalmente, hacia el 2023, el director del FBI de ese momento, que ni siquiera era el de Trump, sino el anterior, el de Biden, dice no, de acuerdo con las investigaciones del FBI, nosotros concluimos que lo más probable es que efectivamente el virus del COVID haya salido de un laboratorio en la China, ¿sí? Y ahí ya entonces se demostró que lo que decía el director varios años atrás, que era la explicación razonable, que había todos los elementos de juicio para llegar allá, era la explicación que era verdadera. A pesar de que lo que decía Fauci, que él decía, es que bien puede ser de una sopa de murciélago, él todavía al final seguía diciendo, es que puede suceder, es que no están descartadas todas las opciones. Cuando, y eso son otras noticias, pero cuando después se viene a saber en las audiencias ante el Congreso de Estados Unidos que era el propio Fauci el que estaba involucrado con el financiamiento de ese laboratorio en Wuhan, ¿sí? Y él mismo había autorizado recursos precisamente para hacer el tipo de investigaciones que hicieron que ese virus mutara en el laboratorio, no en la naturaleza, en el laboratorio, de aplicarle o afectar a los animales para empezar a afectar a los humanos. Eso, desde luego, es también criminal, pero lo que resulta muy significativo de todo esto es el rol que juegan los medios, porque esto hace 10 años sería impensable. Esto hace 10 años habría votado a un presidente. Esto hace 10 años se habría encontrado con unos periodistas decididos, honestos, heroicos, que habrían salido a advertir no solo la idiotez de la explicación de la sopa de murciélago, sino a advertir las pruebas que eran cada vez mayores de que la explicación era distinta y tenía que ver con un nudo de corrupción. Hace 10 años había periodistas y medios de comunicación que estaban dispuestos a jugarse lo que fuera por la verdad, porque al final así la manipularan, así tuvieran sus opiniones, así tuvieran sus propios intereses económicos. Había quien al final supiera que el tesoro de los medios de comunicación era la verdad. A ese tesoro fue al que renunciaron en estos casos como el del COVID y en todos los otros casos que vamos a seguir hablando a lo largo de este capítulo. Qué buen punto el que tocas ahí al final y qué buena reflexión, Rami, porque claro, y digamos es algo que a mí que nos faltó decir, hay muchos periodistas que son muy buenos y son honestos y tienen el norte moral muy claro. El problema no es de esos periodistas. Yo recuerdo, por ejemplo, durante esa época del virus, muchos, o bueno, conozco una de aquí de mi ciudad que renunció en vivo dando la noticia y le va diciendo a la gente, da la noticia y dice, miren, aprovecho para decirles que renuncio de Fox, además, porque me están ordenando que no puedo hablar de ciertas cosas relacionadas con el virus, que yo estoy investigando, que las tengo muy claras, que tengo las fuentes y no me están dejando hablar. Por lo tanto, renuncio públicamente a seguir y creó su propio canal. Voy a buscarla, que no me acuerdo cómo es. No, pero bueno. Hay varios casos. Candace Owens también renunció en esa época.
Sí, pero yo creo que ya fue por otra razón, pero esta específicamente fue por esto. Esta periodista, se me La escapa el censura. nombre, pero es clarísimo, es una buena mujer, una buena periodista que quería hacer su trabajo de la mejor forma posible, pero sus jefes no la dejaban. Pero mire, yo estoy tratando de ayudar a estos pacientes por esto y parece que si entrevisto a este doctor, no, prohibido. Es que este punto que tocas para mí es central, no solo porque, fíjate por qué Biden, dentro de los perdones que hace presidenciales al final de su mandato, perdona a Fauci. Claro. Y lo perdona desde el 2014, y es porque desde el 2014 el gain of function, eso que tú estás hablando, donde es una política americana de la cual la Tulsi Gabbard, que es la actual directora de inteligencia, ha hablado de eso públicamente. Es cuando Estados Unidos empieza a participar a través de muchos laboratorios de armas biológicas, empieza a manipular virus, digamos, a participar en programas de manipulación de virus. Y clarísimamente Fauci tiene untado sus manos, y hay otro tipo también por ahí, y una universidad acá en North Carolina que también está muy untada de ese fenómeno. Pero qué buen punto que tratas, porque lo que uno quisiera era que los medios, uno ve a los medios hace 10 años como los que nos defienden, ¿te acuerdas? El medio que nos defendían contra la maldad del poderoso, que es el punto que tú estás tocando. Y hoy en día no, hoy en día lo encubren. ¿Correcto? Totalmente. Y entonces ahí es cuando nosotros terminamos viendo cómo los medios pierden su legitimidad, y al punto que yo te soy sincero, yo creo que ya voy para 10 años en que solo reviso los grandes medios de comunicación es para confirmar las noticias que recibo de otras fuentes informales, de podcast, de publicaciones en redes sociales, Twitter. Hoy en día es una mejor fuente de información, mucho más rápida y más certera que los propios medios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues obviamente, si uno pierde esa confianza en la transparencia, en el compromiso con transmitir la verdad, cueste lo que cueste, pues es que las personas de todos modos necesitamos información para pensar, para opinar, para vivir, para tomar decisiones. Y cuando empezamos a tomar decisiones sobre información falsa, en la medida en que empezamos a ver las consecuencias que eso tiene, es que Colombia duró cerrada 9 meses, ¿sí? Las tasas de problemas mentales, de intentos de suicidios infantiles se dispararon y no las hemos podido bajar del todo, ¿sí? Cuando uno empieza a ver que esa es la consecuencia de tomar decisiones basadas en las mentiras, pues el ser humano naturalmente se busca liberar, ¿sí? Y esa liberación, en el caso de los medios, pues ha sido la transición de los medios tradicionales a los medios no tradicionales. Lo interesante de esto es que todavía ve uno en congresos y en seminarios de periodistas y de medios de comunicación, ve a El Tiempo, a Semana y a todos estos hablando de que es que se quedaron atrás en la forma, ¿sí? Y es que ya la gente no lee, que la gente no investiga, que la gente no profundiza, y es mentira, porque no es que la gente no quiera abrir un periódico, puede que sea ya un poco inapropiado o incómodo leer un periódico teniendo todo en la mano en el celular, pero el problema no es ese. El problema es que estas personas se quedaron pensando que lo que ellos decían lo iba a creer todo el mundo sin cuestionarlo. Y en ese momento entonces su rol social se acabó. Y bendito Dios, digo yo, Gabriel, porque gracias a eso es que nosotros podemos tener un nicho y podemos tener una oportunidad con este podcast, porque tarde o temprano aquí se van a discutir y se están discutiendo las realidades, la verdad, ¿sí? Y un poco quitando esa vela, ese velo de desinformación y de ignorancia que nos han querido meter por tanto tiempo. Muy buen punto. Yo creo que uno de los episodios que más adelante podríamos tratar, Rami, es lo relacionado digamos, a esta pregunta. Bueno, y entonces, ¿dónde encontramos la verdad? Porque también hay que decirlo,
Facebook, Twitter, todos los social media, también hay muchas mentiras, también hay muchas manipulaciones, también hay una cantidad de lo que llaman bots o de lo que llaman personas pagadas, y sobre todo por George Soros y su grupo, que empiezan a postear mentiras. También hay una cantidad de cosas que uno tiene que empezar a discriminar. Y otro, por ejemplo, que no hemos hablado acá, que podríamos tratar en algún momento, Rami, Wikipedia. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, por ejemplo, todo el mundo consulta Wikipedia o Wikipedia y da por cierto que ahí está como la realidad, pero resulta que no, resulta que hay muchas noticias falsas o datos falsos que se incorporan dentro de Wikipedia, y es porque de alguna manera hay un interés económico detrás de alguien, o Hay económico, hay unas mafias detrás de eso. o ideológico, Pero o mafias. te doy una chiva en la maestría esta que estoy haciendo, que yo digo que es para volverme millennial. Mi trabajo de tesis va a ser ese, va a ser precisamente descubrir que en Latinoamérica, dónde se está generando lo que conocemos como opinión pública, o quiénes son realmente los generadores de opinión hoy en día. Mi tesis, todavía pues faltará una investigación, es que con esa crisis de los medios tradicionales se abrió un universo inmenso para que personas con un poquito de sentido común, con un poco de rigor, eso sí, en la búsqueda de las fuentes, pero sobre todo con auténtico compromiso con la verdad, son los que hoy en día están atrayendo al público que está buscando opinión, ¿sí? Porque una cosa es las noticias, que ya eso las consigue uno por Claro, Twitter. el ¿sí? terremoto Y en la otra cosa India. es la opinión, que es ese análisis que Muy se bien. hace de la noticia, se procesa y se entrega, pero es que eso que se había perdido está renovándose, en mi opinión, a través de el corazón y el compromiso de individuos que se deciden a apostar por la verdad. Si logro demostrar esa tesis, pues aquí la compartiremos especialmente porque pues será mi trabajo de grado. Que tengamos por lo menos unos cuantos suscriptores en ese momento, Rami. Por lo menos Ojalá. una buena cantidad, ¿no? Porque ahorita están Ojalá. nuestros amigos, los que están llegando a nuestro espacio. Pero bueno, estamos creciendo de todas maneras, y yo creo que estamos mandando un mensaje afortunado, un mensaje bueno, un mensaje que está dando en muchos puntos críticos de lo que está pasando hoy de confusión. Rami, mi tercera noticia o mi tercer ejemplo tiene que ver con algo escandaloso también, porque es un medio de comunicación muy conocido de un programa que tiene aquí que se llama 60 Minutes, que yo sé que todo el mundo lo ha visto, porque lleva muchísimos años. Publica su entrevista de Kamala Harris en la noche, cuando a punto de ser las elecciones pasadas. Eso fue en octubre del año pasado, o septiembre, tal vez octubre, y pone la noticia como si nada y empieza a escuchar y a darse cuenta y a recibir críticas de las respuestas de Kamala Harris. Porque es que, bueno, también es que hay que decirlo, la pobre Kamala Harris, el IQ, el coeficiente intelectual, no era como muy alto. Y los demócratas, también hay que decirlo, los pobres están en una crisis de intelectualidad. Como dicen aquí los paisas, pobrecita no le da. Pobrecita no le da. Y entonces, claro, ella, por eso la campaña uno entiende por qué trató de evitar siempre que ella se presentara en los medios. Incluso Joe Rogan la invitó después de invitar a Trump y se negó, le puso una cantidad de condiciones. Yo le digo con pocas palabras, no me interesa. Y es porque en el fondo la pobre no da más de 3 o 4 expresiones y lo único que hace es no hablar bobadas. Y cada vez que se exponía ella a los medios, y además con esa risa que tiene, pues le iba muy mal y empezaba a bajar en los puntos. Claro, pero llegó un punto dentro de la campaña donde ya había que entrar a discutir y hablar en los medios. Entonces 60 Minutes, ¿no?, que en teoría son amigos de ella, pues le hacen la entrevista, pero le va tan mal. 60 Minutes comete el gran error de publicar apartes de su entrevista, se da cuenta que lo que publica es terrible, le va a ir peor, y adivina qué hace, bajan digamos, de la publicación y hacen una especie de copy-paste o de cortar acá una respuesta que había dado y ponérsela acá en otra pregunta distinta que nada que ver, simple y llanamente para que no sonara tan mal. ¿Puedes creer cómo es eso? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar? Ese tema está en un pleito ahora
ellos contra Donald Trump los demandó por eso, con toda razón, y lo más probable es que gane Trump muchísimos, los ha ganado todas en ese tema, pero ese yo lo tenía por acá que quisiera de verdad compartirlo. Sí, lo voy sí. a correr, lo voy a dejar corriendo un par de veces porque es muy corto. Déjame ver si ya se ve. ¿Lo estás viendo? It seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it La seems respuesta that real, ¿no? Prime Minister Netanyahu is not listening. We are not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We are not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. No sé, Pero lo simpático de eso es que la segunda versión tampoco es que mejore mucho, es más corta. pero por lo menos es más firme. Si tú ves, Sí, es una sí, respuesta como... sí, se le ve más La otra es como autoridad. angustiada, es como un trabalenguas, como que sí, como No que tengo no, ni idea. no tengo ni idea de lo que me está preguntando, pero más o menos digo esto. Ella utilizaba mucho como esas frases como de cajón, ¿no? Claro, y aquí es un clarísimo ejemplo de que la pobre no daba pie con bola y los medios hicieron hasta lo imposible. O sea, un medio honesto habría dejado la entrevista tal cual es, Claro. porque es obligación de ellos y sobre todo es un derecho del americano que va a votar por su próximo presidente, pues conocer saber la verdad, conocer quiénes son. Ese era mi segundo ejemplo que es vergonzoso. Pues yo ¿Tú tienes tenía algo más? Sí. Yo tenía así uno para finalizar de más cerquita aquí de Colombia. Y es que yo no sé si tú recuerdas las protestas que hubo a finales del 2020, en plena pandemia todavía, y protestas sociales, es decir, salían miles de personas a la calle a marchar. Pero quería hacer énfasis en un punto, y es que estas protestas auspiciadas por la izquierda, por el presidente actual que tenemos, eran no solo por unos temas que al final terminaron siendo mentira. Recuerdo que la primera fue sobre la reforma tributaria porque era exagerada y que era desproporcionada y que los pobres y no sé qué. Y lo primero que hizo Petro fue meternos la reforma tributaria más salvaje que ha tenido la historia de este país. Sino que adicionalmente durante las protestas empezó a haber este run de que efectivamente se estaban cometiendo muchos abusos policiales para el control de las protestas. Y se empezó a hablar de cifras de miles de desaparecidos. Eso eran unas cifras que ni siquiera en las dictaduras de Videla o en Chile y en Argentina se habían oído de tantos por día. Y acá empezó eso a reproducirse como si fuera verdad, al punto que la Defensoría del Pueblo salió a decir que dónde están los desaparecidos. Salían en las protestas con carteles diciendo nos están matando. En los puentes peatonales a la salida del aeropuerto, unos letreros gigantescos, nos están matando, ¿no? Y cuando fueron a ver al finalizar el año 2021, el Instituto Nacional de Medicina Legal, que se encarga de, por ejemplo, revisar cuántos cadáveres sin reclamar hay, cuántas personas realmente han sido denunciadas como desaparecidas, que es en últimas el que tiene la información real, sale a decir y desmentir que no es cierto que durante las protestas se hubieran desaparecido ni se hubieran masacrado miles de personas, ni mucho menos, ¿sí?
y después empiezan a aparecer los muertos, aparecen otra vez vivos, los desaparecidos, como dice la canción, no estaba muerto, sino andaba de parranda, y una serie de comprobaciones ya fácticas que decían, no, esto era puro cuento mediático con el cual lograron deshacer a la fuerza policial que se llama el SMAT, que era la fuerza de reacción inmediata que se tenía absolutamente bien entrenada para disuadir ese tipo de protestas, de manera que cuando se volvían violentas, cuando volvían a agredir a las personas que no tienen nada que ver, que no estaban participando en las protestas, o simplemente a los lugares aledaños y los volvían nada, ¿sí? Esa fuerza policial terminó siendo desbandada y destruida por cuenta de esa noticia falsa que, como te digo, después Medicina Legal demostró que era falsa. Y eso nos pone sin duda a reflexionar sobre la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, como pueblo, ¿sí? A esta manipulación. Porque yo participé en varios de los grupos de víctimas de las protestas, ¿sí? Y eran tenderos, eran personas que no habían podido ir a estudiar, eran personas que no habían podido ir a trabajar y por lo tanto no les pagaban, eran personas además de escasos recursos, porque los más golpeados eran los del sector informal. Los del sector formal pues simplemente les seguían pagando porque era una causa justificada para no ir al trabajo, pero los del sector informal, si no trabajaban, no comían. Y si les volvían nada a la vía, entonces las obras y todo eso los dejaba además con otros días adicionales sin devengar sustento. Y resultó que estas personas se veían impotentes. Varias veces llamamos a medios de comunicación a que los entrevistaran, a decirles, venga, le tengo el testimonio, recuerdo mucho, de una esposa de un policía al que iba en su moto vestido de civil para su trabajo. Alguien le grita, ese es un policía, no sé qué, se le viene la gente, lo bajan de la moto, lo empiezan a patear, lo dejan lesionado gravísimamente, o sea, inválido, ¿sí? Y esta mujer, pues que era también policía, yo le decía, venga, vayamos a hablar a un medio de comunicación porque esto tiene que saberse. Es decir, su esposo estaba de civil y además la misión de su esposo era protegernos a todos los demás. Y a él lo enfrenta una muchedumbre simplemente por el hecho de ser policía yendo hacia su trabajo y lo dejan inválido y ahora usted es responsable de todo. Esto no puede ser. Y esta señora me decía, no, yo no me siento tranquila de salir públicamente a denunciar esto, porque es que si yo me quedo sin trabajo, ya el problema para mi familia es imposible, porque no solo estamos sin mi esposo, que era el que más ganaba, sino ahora mi salario, que es necesario para pagar el colegio de los niños, no lo tendríamos. Y así, de esa manera, quedamos desprotegidos. Nosotros, porque los policías estaban asustados, los policías porque se vieron violentados de la manera más grave, y la sociedad en general porque quedamos a merced de unos medios que por capricho decidieron creer una narrativa que era mentirosa. Y nuevamente, cuando salen las cifras de Medicina Legal, aquí nadie pidió disculpas. Aquí nadie dijo que es que el SMAT sí nos había ayudado. Aquí nadie dijo que en realidad no había tantos desaparecidos y tantos muertos como se mencionan. No, de una manera totalmente arrogante. Un año después de que un muchacho había perdido un ojo porque le tiró una papa bomba a un policía con un arma de esas de contención, y entonces el policía respondió y le quitó el ojo. En un año después, esto era una multitud de personas convocadas por los medios de comunicación para protestar en honor a los líderes de la protesta social de la primera línea. Son vergonzosos. Sí, es la vergüenza. Se convirtieron como los jueces, cuando hablamos de los jueces ideologizados, los medios de comunicación. Por eso Trump tiene toda la razón. Ellos son los enemigos de la gente. Si usted quiere encontrar un enemigo de la gente hoy en día, en primer lugar están los medios de comunicación. Son unos bandidos, son unas personas
completamente, además arrogantes, como lo hemos dicho también. En los casos que yo estudié, que tengo otros, pero ya se nos fue mucho el tiempo, hay un caso de un muchacho de 16 años de un maltrato, Rami, que lo volvieron miseria aquí los medios de comunicación. Él después los demanda, los demanda civilmente, y nunca revelaron las cifras, pero todos, estoy hablando de, no sé, CNN, MSNBC, los grandes, le pagaron una millonada, nunca revelaron cuánto es, pero lo más chistoso es que ninguno de esos medios, a pesar de reconocer en el settlement, de entregar el dinero, ninguno pidió perdón público, ninguno de los medios fue capaz de dar la cara, de decir, ¿saben qué? Nos equivocamos frente a este caso. Son desvergonzosos, perdieron completamente nuestra confianza, son el enemigo de la gente. Por cada día espacios como el nuestro o espacios como muchos otros medios alternativos de información están adquiriendo tanta fuerza. Y me alegra mucho que esto esté pasando, Rami, porque además yo quisiera cerrar el programa con una buena noticia. No todo es desesperanzador. Mira, y verás que las cifras que yo estuve investigando de lo que ha pasado, porque esto tiene que tener un efecto, Rami, y es que, y lo hay. Mira, desde el 2021 al 2024, mira esta cifra, CNN ha perdido el 50% de su público. Audiencia. De su audiencia, 50%. Esto es magnífico, esto es maravilloso. En algunos el 40% en algunos segmentos, pero mira esto, el New York Times ha tenido una pérdida masiva de suscriptores como nunca antes en toda su historia. El Washington Post ha tenido que cerrar oficinas y una cantidad de despidos, y así puedo seguir con muchísimos medios donde los niveles de audiencia son cada día menores. Y eso me da a mí esperanza. ¿Por qué? Porque la caída de estos medios, Rami, no es solo un castigo comercial, como uno quisiera pensar. No, yo creo que es más bien una señal de que la gente está despertándose. Y yo creo que es nuestro deber como ciudadanos es ayudar a que la gente siga despertando, pero sobre todo a no volver a quedarnos dormidos, porque en el momento que menos pensemos, estos medios de comunicación vuelven a adormecernos con sus narrativas. Por eso me parece que es súper importante terminar así. Hay esperanza. Yo al principio dije que creo que lo que había dicho era este muchacho que hizo esa investigación, que entre el 40 y 42% de la gente seguía dormida. Hay que despertar a esa gente, a ese 42%, para que estos medios sigan cayendo y ojalá desaparezcan y sean fundados otros medios de comunicación que sean de verdad lo que tú y yo conocimos cuando éramos jóvenes y cuando creíamos en ellos y en ese papel de esa neutralidad, de esa veracidad. Así tuvieran una agenda política en sus espacios de opinión. Ese no es el punto. El punto es que los hechos fueran mostrados como lo que verdaderamente era. De modo que creo que eso es esperanzador. Están cayendo. La gente cada día les cree menos. Yo comparto esa esperanza y digo además que este ejercicio de Disertum Ex es precisamente caminar en la esperanza, ¿sí? Porque no es solo creer y confiar que hay un público que está despertando, sino también de alguna manera reivindicar que hay un público que además venía desatendido desde antes. Es que esta lectura que estamos haciendo nosotros de la realidad con rigor intelectual, pero con un profundo reconocimiento de que nosotros no vinimos al mundo de la nada, sino que tenemos un origen, tenemos un propósito y tenemos una finalidad eterna. Ese lenguaje de eternidad sí ha faltado y faltaba desde hace mucho tiempo, desde hace cientos de años si se quiere, ¿sí? Y yo creo que aprovechar este escenario, como tú dices, del reavivamiento, de que la gente está despertando, de que nos dejaron el campo abierto. Imagínate con que tengamos un 1% de la audiencia de CNN oyéndonos a nosotros, pero aprovechando esta tabula rasa, ¿sí? Este océano azul, como dicen los expertos en temas empresariales, en donde está el espacio para que tú y yo mostremos una alternativa. Seguramente no somos nosotros los llamados a cosechar los grandes éxitos de esta línea informativa y de esta línea de opinión, seguramente, porque pues no estudiamos para esto, estamos haciendo lo que mejor podemos de la mano de Dios.
pero con que nosotros pongamos esta semillita y esta semilla germine y le llame la atención a otras personas que digan, hombre, estos dos están hablando de algo que nadie habla, no por los contenidos, no por las noticias, no por la reflexión, sino por la visión de eternidad con la que estamos haciéndolo, con el profundo sentido de que somos hijos de un Dios que nos ama y que esto es parte de la forma en que nosotros le queremos demostrar a Dios que lo amamos. Con esa semillita, si abrimos un espacio, yo creo que ahí no solo hay esta esperanza del reavivamiento, del despeje de las ideas, sino hay una esperanza de un mundo diferente, de un mundo en donde quepamos nosotros con nuestras ideas, con nuestra visión, con lo que tenemos en el corazón, igual que los demás, y donde cada uno pueda aprovechar lo bueno y desechar lo malo. Y nosotros estamos poniendo esta gotica y esta semillita y esta gotica de agua en este mar. Y estamos muy agradecidos porque nos han llegado unos comentarios privados espectaculares. Y yo quisiera aprovechar ya para terminar. Yo quiero escuchar la gente de México, la gente de Perú, la gente de Ecuador, la gente de El Salvador, la gente de Guatemala, de Argentina, de Chile, que nos cuenten qué está pasando en sus países con los medios de comunicación. Yo tengo un conocimiento muy claro de lo que pasa en los medios de comunicación acá en Estados Unidos. Rami los tiene muy claros lo que pasa en Colombia, pero queremos escuchar otros países en Latinoamérica. ¿Ustedes sienten que es lo mismo? ¿Les dicen mentiras? ¿Esto es algo que realmente podemos tener como banco de pruebas aplicable dentro de cada uno de esos países y poder hacer esta misma descripción que hicimos hoy? Bueno, esperamos comentarios de todos ustedes. A todos, de verdad, con el corazón, muchas gracias por atendernos, por escucharnos. Rami, gracias por tu tiempo. Muy buena noche, Gabriel. Buena noche a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.